Bueno, entonces cuando vamos a hablar sobre la mente, este concepto en la medicina ayurveda, es bueno recordar algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, que todos venimos o provenimos de una conciencia, de la manifestación de una conciencia única. O sea, toda la naturaleza proviene, es una manifestación de una conciencia única que empieza a manifestarse a sí misma, eh, y todos de alguna u otra forma estamos unidos a esa conciencia única. Entonces, ese es un concepto que tiene el Ayurveda y es el ser humano como un reflejo de esa naturaleza. Es decir, tenemos las mismas leyes y los mismos elementos que rigen todo el universo. Entonces, es el ser humano como microcosmos, como una réplica del cosmos, del macrocosmos. Eh, en ese sentido, las leyes que rigen entonces afuera nos rigen individualmente y todos en nuestro transcurrir de la existencia regresamos a esa fuente de esa conciencia única por diferentes, digamos, los caminos. Entonces, miren que estos conceptos de salud mental, también de salud, digámoslo, física, aunque para la ayurveda pues nunca han estado separados, tiene está ligado a saberes filosóficos, a saberes culturales, de donde, digamos, de donde nacen esos conocimientos. Entonces, bueno, el tema de la salud mental también es así, aunque como les decía, cuando se conciba al ser humano en la Ayurveda, siempre se concibe como un todo, integrado por un cuerpo físico, por la mente, por los órganos de los sentidos y por el Atma, o sea, el alma, lo que está más allá de estos otros tres, del cuerpo, la mente y los órganos de los sentidos. Entonces, daré una breve explicación de eso. Entonces, cómo se forma o cómo surge la naturaleza a partir de esa conciencia y en ese proceso aparece la mente. Eh, Posterior, digámoslo, al surgimiento de esta conciencia, digamos, después de que empieza a tomar forma, lo primero que aparece son dos energías, o más bien dos facetas de la conciencia que se complementan entre sí para que se manifieste la naturaleza. Y ese es como el espíritu y la materia. Entonces, todo lo que está formado, nosotros también, toda la naturaleza tiene espíritu y tiene materia. Estos conceptos en Ayurveda tienen un nombre en sánscrito, por supuesto, que es Purusha y Prakriti, o Prakruti. Entonces, Prakriti es la parte material, lo que tiene forma o la materia. También podríamos decir que lo femenino, o sea, le podríamos dar muchas descripciones, pero en verdad es un término que se le puede dar muchas descripciones, pero no una definición exacta. Y Purusha es todo lo inmaterial, todo lo espiritual, digamos, la energía, lo que no tiene forma, lo que está más como un observador. Entonces, esa es Purusha. Voy a compartirles una presentación donde hay algunos diagramas sobre esto. Entonces, este es uno muy bonito que muestra, digamos, el árbol de la vida. O sea, aquí está representada toda la creación. Y antes de que surja la naturaleza como la podemos percibir parcialmente, entonces están estos dos principios. Entonces, detrás de todo está Purusha y Prakruti, el espíritu y la materia. Antes de que esto surja, entonces está esa conciencia que tiene también ese poder de crearse a sí misma, que es Brahma. Entonces, Brahma, o el absoluto, o Dios, abarca todo lo que existe. Entonces es como, digámoslo acá, el fondo negro. Y empieza a manifestarse como Purusha y Prakruti, y empieza a manifestarse de forma sutil hasta luego de forma más material. Entonces, en ese proceso de convertirse o manifestarse en lo material, como en lo más denso, es que aparece la mente. Entonces, la mente es algo que abarca también todo el árbol de la vida. Y en nuestra individualidad, pues se refleja de una forma particular
pero en realidad también hace parte de toda la naturaleza. Aquí está ya como más desglosado. Entonces, en las raíces del árbol podríamos ver esas tres palabras que son las tres cualidades de toda la naturaleza. Y en Ayurveda nos sirven para entender bien como la teoría de la mente y cómo la mente se mantiene sana o enferma a través de estas tres cualidades que están en toda la naturaleza. Entonces, eso es como en la raíz del árbol. Pero, digámoslo, para que surjan esas tres cualidades, que son cualidades del ego o ahankara, surge antes de eso lo que se llama en Ayurveda como una mente con mayúscula que abarca toda la naturaleza. Entonces es lo que acá se llama como Mahat. Buddhi es una parte de la mente que es capaz de discernir y es como la parte intelectual y la parte que está más iluminada, más en contacto con la conciencia universal o el alma universal. Entonces, a través del Buddhi o a través de esa capacidad de la mente de conectar con la conciencia, podemos, digámoslo, obtener información universal. Cuéntame. Es que no se ve la No, dirección. ok. Mm, claro, no la estaba compartiendo. Ahora sí. Bueno, entonces el Buddhi, de pronto tú has escuchado, por supuesto, el Buda, ¿cierto? Entonces esa palabra Buda proviene de allí, de una mente iluminada, o sea, de una mente que está bien en contacto con esa conciencia eh, como universal. La ahora sí, ¿cierto? Entonces, este es el árbol que estaba antes, Purusha y Prakruti. Los dos principios y las cualidades de todo lo que existe, sattva, rayas y tamas. O sea, estas cualidades existen ya en la naturaleza. Y esas cualidades, como les mencionaba, aparecen cuando también aparece la capacidad del ego o ahankara, que simplemente es como una de las capacidades que tiene la mente en nuestra existencia individual de identificarse a sí misma, identificarse como, sí, aparentemente un ser separado o individual. Entonces Ahamkara o esa capacidad crea, al reconocerse a sí misma, crea como la ilusión de percibirnos separados de todo el resto de la creación. Entonces, cuando no tenemos la capacidad de conectar con esa como mente o conciencia iluminada, que es capaz de percibir que todos estamos, digamos, relacionados o que hacemos parte como de una conciencia mayor, cuando, digamos, nuestra percepción solo se queda aquí en Ahamkara, en la individualidad, nuestra mente fluctúa bastante y no nos identificamos mucho con estas cualidades que ya les voy a explicar qué son. O sea, como que nos quedamos viviendo más en este plano de aquí abajo. Eh, y, pero todos tenemos la capacidad de experimentar la mente como un poquito más allá de esa capacidad de sentirnos como individuales. Y cuando exploramos más esa capacidad mental o esa capacidad que tiene pues nuestra conciencia, podemos, digámoslo, permitir que la vida sea más, se viva más en plenitud o nos desarrollemos más como seres humanos, o sea, que seamos capaces de experimentar otras facetas que tenemos, digámoslo potencialmente, pero que a veces, pues si nos quedamos en este punto, no lo vamos a hacer. Entonces, aquí eso también empieza a tener relación con el Atman, lo que mencionaba ahorita, como una parte que constituye también el ser humano, el alma, que es lo que tiene la capacidad de observar lo que sucede a nivel mental y a nivel, bueno, a nivel de sensorial. Entonces, el alma, digámoslo, está un poquito, está superior a la mente
y nosotros tenemos la capacidad a través de la mente de entrar en contacto, digámoslo, o en conexión con el alma. Entonces la mente también funciona como un órgano sensorial que es capaz de percibir la conciencia, perdón, que es capaz de percibir el alma y es capaz de percibir el exterior, o sea, la naturaleza, como el vehículo entre lo material y lo espiritual. Y bueno, en ese proceso o en ese, digamos, manifestación aparece el ego, aparece estas cualidades. Estas cualidades se manifiestan en ese nivel, como de ahamkara o del ego. Y vamos a ver entonces de qué se tratan esas cualidades. Son tres formas en que, digamos, en que fluctúa la mente y no hay ninguna mala ni ninguna buena, sino que todas las tres se relacionan para, digamos, porque la mente se mueve o funciona de esa forma. Y tienen un impacto también a nivel físico. O sea, siempre que hablamos de conceptos que tienen un funcionamiento a nivel biológico material, tienen un impacto a nivel emocional y mental, y esos conceptos que nos ayudan a entender el proceso de mente y la enfermedad en la mente, también tienen pues un impacto a nivel físico. Entonces todos tres funcionan pues integrados para que la naturaleza sea como es. Entonces no es ninguno bueno, ninguno malo, sino que la mente va fluctuando en esos estados. Y es normal durante el día también, durante la vida, o sea, todo el tiempo estamos como fluctuando. Pero a veces la mente puede como predominar más en uno de esos estados o en una de esas cualidades. Lo que va a hacer que tengamos cierta tendencia entonces en la emoción, en el pensamiento y en la acción, de acuerdo a la cualidad que esté predominando. Entonces vamos a describir un poco con más detalle estas cualidades, lo que significan y cómo se manifiestan entonces a nivel mental. Entonces, bueno, describiendo un poco mejor los dos principios, Purusha y Prakruti. Otras, digámoslo, características o descripciones. Purusha, conciencia plena, es la parte pasiva o la parte que observa, que es el espíritu, es sin forma, está más allá de la ley de causa y efecto, del tiempo y del espacio, es pasivo, y si le diéramos un género, digámoslo, pues podríamos decir que es el área masculina y Prakruti el área femenina. Entonces, en la naturaleza todos tenemos esas dos cosas, femenino y masculino, o espíritu y materia. Y el Prakruti es la voluntad divina, es ya cuando el espíritu, digamos, eh, toma forma, color, características, es la naturaleza, es o la madre tierra, pues en conceptos de que de pronto sí hemos escuchado, la madre naturaleza, pues el universo ya como con sus formas y colores. Entonces de su interacción sale la vida, da origen a elementos más sutiles y extensos y se van volviendo más tensos y concretos. Entonces dentro de esos, digamos, elementos sutiles aparece Mahat, como el alma o una conciencia, pero eh, como que ya con más individual y con el intelecto, el buddhi. Luego aparece esa capacidad de percibirnos como individuales, que es el ego, y digámoslo así que el ego activa o permite que surjan las tres gunas, o sea, las tres cualidades, sattva, rayas y tamas, y uno las logra percibir a través del ego, o sea, a través de esa capacidad que tenemos de separar las cosas, como de percibir las cosas de forma separada. Esta es una gráfica como resumida y simple, como de la división del ser, del cuerpo, con el espíritu, digamos lo que es más amplio que el cuerpo material, pero que está imbuido o que tiene en sí misma pues la función de la mente y el cuerpo. Entonces la mente abarca todo el cuerpo, está en todo el cuerpo, no es que sea algo separado o algo como que tiene una función separada, sino que vive a través de todos los órganos, la mente vive a través de todos los sistemas, a través de cada célula, a través de cada átomo, o sea, cada átomo, cada célula tiene mente o tiene esta parte sutil. Y por eso todo lo que pasa en el cuerpo pues tiene como una
un impacto en la mente y al revés. O sea, nuestra mente determina o rige cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Okay? Y la mente pues tiene como muchas subdivisiones, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, una parte inconsciente, una parte consciente, etcétera, que ya eso uno lo ve con más detalle pues cuando estudiamos esta teoría de la mente en Ayurveda. Y esto acá que está amarillito representa el Budi, lo puse como una representación del Budi, que es como lo que nos permite, es cuando la mente está iluminada o está más despierta y nos permite percibir el espíritu. Entonces esto es lo que me refería ahora con conexión, como la mente como un canal. Entonces esto en verdad no es que esté delineado por líneas, o sea, separado, perdón, por líneas, mente y espíritu y cuerpo, no, sino que más bien están unidos, o sea, como la mente permea el cuerpo y este fluido, digámoslo así, de la mente y sus diferentes, digamos, formas de manifestarse, circulan a través de lo material, por decirlo así, a través del espacio. O sea, nos vemos compactos, pero en realidad estamos llenos de espacios, estamos llenos a nivel microscópico, por decirlo así, o molecular, y a través, digamos, de esos espacios es que fluye como la mente, o a veces decimos la energía, por ejemplo. Entonces, de ahí nacen también estos conceptos, por ejemplo, de canales energéticos, de chakras, refiriéndose simplemente como a la, digámoslo, anatomía sutil a través de la cual funciona nuestro, nuestra parte sutil. Y eso entonces tiene bastante relación con la mente, como esa función de relacionar lo externo, como esa energía o esa naturaleza externa con la naturaleza que aparentemente es interna y como separada, como con esa parte material. Entonces la mente, o sea, hace parte también como de ese, peor dicho, ese cuerpo sutil, lo que no podemos percibir y que recorre a través de nuestros espacios, hace parte también como de ese cuerpo mental. No sé si de pronto te ha surgido alguna duda hasta este punto. No, vamos bien. Entonces las tres cualidades unen la naturaleza, están integradas, o sea, permiten que la naturaleza se presente como la conocemos. Están entonces estas cualidades también en las cosas, o sea, como en las cosas materiales, en la parte mental, y indican nuestras propensiones mentales, indican, o sea, dependiendo de cómo estas características estén presentes en cada ser, en cada persona, lo hace susceptible a ciertas enfermedades o también a ciertas capacidades. Entonces, ayuda a entender como la patología de la mente desde Ayurveda. Y bueno, vamos a ver cuáles son esas cualidades. Entonces, sattva, rayas y tamas. Sattva también es una palabra que se usa para denominar a la mente. Entonces, desde la Ayurveda, la mente, o sea, como antes de que aparezca el ego, tiene unas cualidades también. Y esas cualidades, digamos, las tenemos todos. Y están relacionadas como con la capacidad también de percibir la conciencia mayor, lo que nos permite percibir, digámoslo, por ejemplo, cosas positivas, por decirlo de alguna forma, pero que pueden estar más allá de la dualidad, como por ejemplo la felicidad, como la alegría, pero como que van más allá, un poquito más allá de lo que es la aversión y el deseo. O sea, que va un poco más allá de la polaridad. Entonces uno puede encontrar como varias palabras para describir eso, pero en verdad uno lo podría entender o hasta que lo viva de alguna forma. Eso es como un poco parecido a cuando nos dicen que algunos santos o los budas que se iluminaron, que se despertaron. Entonces, ¿qué es la iluminación o qué es el nirvana? Pues uno puede escuchar muchas descripciones, pero hasta que no lo vive, no lo entiende. Entonces, la mente tiene una cualidad de sattva donde puede sentirse o en su esencia mejor
digámoslo, inteligente, es sabia, tiene la capacidad del discernimiento, la capacidad de sentirse en armonía, de sentirse en balance, es naturalmente pura. Entonces, para la Ayurveda, la mente en verdad tiene como una gran capacidad o gran cualidad como de vivir en armonía y de vivir feliz y de experimentar, digámoslo así, o percibir en nuestro máximo potencial la naturaleza. Y esta se da gracias a la cualidad de sattva. Entonces sattva también es como lo que está más cercano a la luz, a la esencia. Entonces, porque esta conciencia de la que hablábamos al principio, donde todos empezamos a surgir, tiene esas cualidades como de inteligencia, de luz, digámoslo, donde está todo funcionando en armonía. Pero es cuando aparece el ego o aparecen estas otras cualidades que se empieza a percibir, digamos, otra cosa que es ilusoria, que es el dolor, la aflicción, es como ya la sensación de separación de los opuestos, ¿cierto? De esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, por el ego. Entonces, sattva es como lo que está más cercano a esa capacidad de experimentarnos como un todo y de ser capaz de conectar más con esa potencialidad que todos tenemos a través de la conexión con esa conciencia superior, como la mente inspirada o conectada, digámoslo, con la divinidad, por decirlo así también. Entonces, por eso aparecen estas palabras acá: pureza, luz, armonía, en sattva. Y si lo representáramos con una flor de loto, entonces sattva es como la flor, la que está en contacto con la luminosidad, y la flor de loto de ahí para abajo está en contacto con el agua, con el lago, donde hay movimiento, y abajo con el pantano, donde hay más quietud. Entonces, esa parte donde hay movimiento, hay creatividad, hay energía, hay cambio, es la parte de rayas. Y la parte de abajo es la inercia, es lo que está más, digamos, en el lado de la oscuridad, de la estabilidad, es el materialismo. Entonces, cuando miramos bien, entonces sattva y tamas están como en un estado de quietud, y rayas es todo lo que permite el movimiento. Entonces, en la mente siempre están esas tres características y nosotros fluctuamos. Fluctuamos en momentos del día y fluctuamos en etapas de la vida. Pero cuando la mente está, digamos, lo más identificada o con un predominio de algunas de estas dos características, rayas y tamas, pues, empezamos a percibir la aflicción, el sufrimiento, y aparece la enfermedad mental o los síntomas mentales. Y cuando estamos bien como en un equilibrio o predomina sattva, nos sentimos más sanos y más felices. Entonces aquí otras palabras para describir cada una: sattva, pureza, esencia, nos conecta pues con la bondad, con la caridad, porque nos permite también sentirnos más como integrados. Es el principio de la esencia pura, la felicidad suprema. Podemos relacionarlo con el amor, con la no violencia, la verdad, la paz, la inteligencia, todo lo que no puede ser abarcado por rayas y tamas. Rayas entonces es el principio de movimiento, y el movimiento permite el cambio, permite la acción, la transformación. Es una fuerza o energía que se necesita para también ser creadores, para sentir pasión, para tomar decisiones, para hacer críticas. Nos ayuda a iniciar actividades, nos ayuda a sentirnos estimulados, apasionados, competitivos. Entonces no es que sea algo malo, es algo que todos necesitamos en algún momento de la vida para prestar nuestro servicio, para interactuar con la vida,
para sobrevivir. Entonces, es simplemente una forma en que la mente en esta naturaleza humana se manifiesta. ¿Qué pasa? Pues que si nos quedamos en este movimiento, o sea, nos enfocamos más en esta energía, entonces podemos ir de cierta forma al extremo o hacer que esto se manifieste de una forma en desarmonía o, digámoslo, enferma también. Pues simplemente cuando, por ejemplo, nos obsesionamos, nos volvemos demasiado competitivos, queremos demasiado transformar o destruir, que es en resumen lo que le pasa, pues desde este punto de vista y desde mi opinión, a la sociedad actual, ¿cierto? Como un deseo por esto, por lo otro, por hacer y hacer y hacer, pero como desde una forma muy egoísta y también consumista, y terminamos es destruyendo, ¿cierto?, a los otros, destruyendo la naturaleza. Entonces se vuelve una cosa, es una capacidad de crear, pero también de destruir. Entonces, rayas, cuando está, digamos, lo hiperactivo, predominante en una mente, le puede dar también, la puede enfermar también. O puede ser que, pues, como convertirse ya en una cualidad que nos hace destructivos, pues a nosotros mismos o a los otros, para nosotros. Entonces, esta es rayas. Ahorita vamos a ver como más síntomas, por decirlo así, de cuando predomina rayas. Y tamas, la cualidad de la inercia, la ignorancia, es como la energía potencial, como cuando estamos dormidos. Cuando estamos dormidos predomina tamas. Es una energía que está allí para ser transformada, para ser activada. Entonces se relaciona por eso con la pesadez, con la ignorancia. Es una energía para estar trabajada, es un movimiento oculto, y cuando a nivel mental o emocional estamos muy en este estado, aparecen como emociones de, que nos hacen como identificar mucho con lo material, como la mente más identificada solo con lo material. Entonces por eso dice acá, la codicia, los celos, la pereza, la ignorancia. Parece la ira y la ansiedad, aunque la ira también necesita ese elemento de pasión que hablábamos ahorita, que es como rayas, y la ansiedad también necesita el movimiento, pero bueno, lo que pasa es que cuando está, puede que una persona, digámoslo, sea muy móvil, o sea, con bastante esa energía de rayas, de pasión. Además, entonces, esta cualidad de tamas, toda esa energía, esa pasión se va convirtiendo en eso, en iras, en violencia, en ansiedades. Es como la combinación de esas características. Y es inhibidor de las actividades mentales. Es como es eso, la quietud. Ok, a ver. Por acá están las características como negativas. No, bueno. Entonces, vamos a volver un poco. Entonces, algunas características que puedan aparecer, por ejemplo, digámoslo de síntoma, cuando está rayas predominante, como mencionaba, la ira, la irritabilidad, el como deseo desaforado, el deseo de control, de hacer y de hacer, y la dificultad para el disfrute, la dificultad para la quietud, la dificultad para el descanso y la reparación. Entonces rayas termina consumiendo el cuerpo, consumiendo la energía, afectando pues entonces así también las funciones del cuerpo físico, del cuerpo material. Y síntomas de tamas entonces es como ese estado más de quietud. Entonces, por ejemplo, podría manifestarse también como apatía, desinterés, materialismo, apegos también, como ya mucha identificación con la parte más material que nos impide identificar o como percibir las otras dos cualidades, la pasión, la transformación, el cambio y sattva. Entonces, cuando hay muchos tamas, cuando está predominando mucho, aparecen, digámoslo, enfermedades mentales fuertes.
También puede, digámoslo, reflejarse, por ejemplo, cuando a nivel mental hay bastantes dificultades en la cognición, en la memoria. Se dice que cuando esto aparece es porque está predominando tamas. Ok, entonces es como un breve resumen de cómo se pueden manifestar esas tres energías en la mente. Entonces ya podemos ir concluyendo o entendiendo cómo estas tres cualidades influyen en la salud y cuando están en equilibrio estamos sanos, pero cuando alguna empieza a predominar empieza a aparecer el síntoma, empieza a aparecer el desequilibrio. Entonces, estas energías o estas cualidades permiten que funcionemos bien, que nos desempeñemos en la vida, pero cuando empieza una a manifestarse con más fuerza, debido generalmente a nuestras propias acciones, a veces a influencias climáticas o ambientales, empieza el cuerpo a desordenarse. O sea, el cuerpo normalmente se autorregula, pero debido, digámoslo, a esa capacidad que tenemos de ir en contra de la naturaleza, digamos, de tomar nuestras, entre comillas, propias decisiones, muchas veces terminamos eligiendo eso, lo que va en contra de nuestro normal o natural funcionamiento. Entonces, por ejemplo, sabemos que nos hace daño, eh, no sé, cierto alimento, o nos hace daño no descansar, no dormir bien, pero nos trasnochamos frecuentemente o descuidamos bastante nuestra alimentación y entonces aparece la enfermedad o aparece el síntoma a través de esas acciones cotidianas que muchas veces pues, se perpetúan en el tiempo y terminan desencadenando una enfermedad física o mental, también dependiendo de mis susceptibilidades, ¿cierto? Como a lo que yo soy más predispuesta. Entonces, el equilibrio de esas tres gunas permite la salud, y esto en el área mental, pero también tiene una repercusión física. Y estas tres cualidades también hablan mucho de la personalidad de la persona, pues del ser, del hombre y la mujer. Entonces, Sattva, Rajas y Tamas se manifiestan en cada uno también de acuerdo, digámoslo, a nuestra herencia, como digámoslo, a lo que traemos en nuestra genética, por decirlo así, pero se modulan fácilmente. O sea, la mente es fácilmente transformable o es cambiante todo el tiempo. Entonces, de acuerdo a esas decisiones que tomamos, a las acciones que realizamos, estas cualidades pueden ir fluctuando. Mientras que las cualidades físicas o las funciones físicas son que hemos heredado por nuestra historia o por nuestros ancestros, todas estas cualidades físicas son más difíciles de cambiar. Y eso es cuando lo que hablábamos en el último video de Vata, Pitta y Kapha, los doshas, están bien como impregnados en nuestro ADN, por decirlo así, para como compararlo con términos modernos. Y entonces son difíciles de cambiar. Generalmente es una tendencia, o sea, estamos constituidos por esos humores o esas cualidades y es como una tendencia que nos acompaña a lo largo de la vida. O sea, a unos les predomina más pita, a otros más bata, bata pita, pero si están, digámoslo, funcionando en armonía de forma natural, nos mantienen sanos. O sea, no es que tengan que estar en equilibrio exacto los tres, ¿no? Sino que cuando yo me desvío bastante de esa naturaleza con la que vine, por decirlo así, entonces empiezan a también, como Sattva, Rajas y Tamas, empieza a predominar más uno que lo otro y empieza a aparecer la enfermedad. Mientras que la mente es un poco, es más sutil, más cambiante. Entonces, bueno, estos seis conceptos están todo el tiempo interactuando y determinan la salud y la enfermedad. Cuando están en armonía, nos permiten una buena salud, buena vitalidad y longevidad. Entonces, para ir resumiendo, la mente permite mediar entre el mundo interior y exterior, entre el mundo material y espiritual, une el cuerpo y el alma, transmite, digamos, lo que ocurre entre el cuerpo y el alma, es con bastante poder y a la vez muy vulnerable. Y uno de esos instrumentos que usa también bastante para relacionarse con el mundo exterior es los órganos de los sentidos, que, como mencionaba también en un video anterior, son muy importantes para definir y entender la salud desde Ayurveda.
Los órganos de los sentidos, digamos, lo hacen también que la mente lo que es, o sea, la nutre y permiten, o sea, que entre toda la información sensorial y toda, digamos, la energía con la que funciona el organismo. Entonces, la mente tiene también una función de procesar, si quiere almacenar toda esa información sensorial y luego permitir que se exprese. Entonces, la mente también tiene bastante relación con los sentidos. Bueno, y es crucial para el mantenimiento de la salud y el tratamiento de la enfermedad. Siempre, sea cual sea la enfermedad, se trata del área mental. Normalmente cuando decimos mente nos imaginamos el cerebro, pero para la Ayurveda, como les decía, la mente está en todo el cuerpo, tiene como un sitio especial de donde surge, que es el corazón, y clásicamente hay otro sitio que se describe que es entre el paladar y la cabeza, es como, pues en verdad donde está una parte como del cerebro. Naturalmente, como mencionaba ahorita, tiene una naturaleza de sattva o de sáttvicas. Y cuando la mente se logra conectar con esa cualidad de sattva, permite calmar el movimiento que produce rayas y permite salir de la inercia en la que está tamas y nos permite escuchar nuestro ser interior, que sería como nuestra alma, nos permite conectar con el alma. El alma tiene otras definiciones como cuerpo causal o espiritual, es decir, el cuerpo espiritual o el alma es en verdad el que permite o da origen a la mente y al cuerpo físico. Entonces, otra vez aquí el buddhi, que es como la parte despierta de la mente, es cuando está la mente influenciada o permeada por la energía del alma. Entonces, cuando logramos conectar con esa parte sátvica o sattva de la mente, luego gozamos de buena memoria, nos permite conectar con la gratitud, con el coraje, con la devoción, pues por la vida no necesariamente tiene que ser, digámoslo, una religión, eh, con la sabiduría profunda, con la alegría, con el discernimiento, etc. Y bueno, el alma o el cuerpo causal es lo que permite nuestra continuidad con el universo o con la conciencia, digamos, con mayúscula. Es la fuente real de energía, por eso decía como de dónde surge o a partir del cual surge la mente y el cuerpo. Y es más poderoso que el cuerpo que la mente y el cuerpo. Aunque, digámoslo, no se mueve en esas características que mencionamos, no se mueven sattva, tamas y rayas, ahí se mueve la mente. Entonces va más allá de esas características. Y cuando vemos como el proceso de sanación, entendiendo esas tres cualidades, se hace de una forma gradual. Cuando la mente está muy predominantemente en tamas, hay bastante inercia, ignorancia, apego, hay bastantes conductas autodestructivas, adicciones, depresiones, ansiedades muy fuertes. Lo que se busca es luego pasar a un estado de rayas, o sea, de vitalidad y de autoexpresión. Entonces, por ejemplo, Sattva, que es un estado como de más es también de quietud, pero que permite bastante conexión con el alma, lo podemos percibir más fácilmente, por ejemplo, cuando meditamos. Entonces, la meditación es una herramienta excelente para conocer esa parte de la mente, pero resulta que si estamos muy en tamas, no nos vamos a sentar a meditar, es decir, puede ser contraproducente o dañino. Entonces, se recomienda que primero se pase a la parte de rayas, a la parte de vitalidad, de pasión, de movimiento, de coraje, como despertar primero esa llama y más fácilmente cuando estamos ahí, pues podemos luego sentarnos a meditar. Entonces, estos conceptos nos sirven para entender también cómo esos procesos que se hacen de sanación desde esta perspectiva y entender esas etapas. Entonces, cuando estamos aquí en Tamas, como más una sanación a nivel personal, ¿cierto?
Entonces yo salgo de la inercia, salgo de esa oscuridad para encontrar la motivación, para conectarme con el movimiento, con la acción, con cambiar, con descubrir nuevas perspectivas, nuevas motivaciones, nuevos sentidos de la vida. Es despertar como de un estado muy de quietud, donde me percibo muy individual, ¿cierto? Me percibo tal vez muy separado o muy apegado a las cosas o a las relaciones. Y esto se puede lograr, pues primero hay como, se usa también como un tipo de terapia psicológica, pero también existen otras herramientas a través de la alimentación, a través de rituales o de terapias con elementos como el fuego. Hay una, por ejemplo, que se llama terapia OMA y es como un tipo de meditación, pero como que donde está el fuego presente. Es como un poco más, digámoslo, menos introspectiva. Eh, bueno, entonces se pueden llevar a cabo a través de como recomendaciones en los hábitos de la persona. O sea, esa persona tiene que conectarse con el movimiento físico a través de pues, la actividad, el deporte, a través de hacer algo creativo, a través de eliminar cosas que en la casa no use, por ejemplo, o sea, a través de sanar sus espacios, etcétera. Cuando se llega a rayos, entonces, nos permitimos experimentar mejor la vitalidad y la autoexpresión. Cuando queremos, digamos, sanar y estamos en ese estado, pues ya hablamos más, es como que vamos de una sanación de la humanidad, porque en verdad la humanidad está más en ese estado. O sea, muchas personas, digamos, lo que está normal, que está sana, pues en verdad pueden hacer un trabajo de sanación por la humanidad, porque tal vez no es tan normal vivir o tan sano vivir en ese estilo de vida. Entonces ya es un trabajo más de calmar, de serenar, y de entregar, de renunciar, de integrarnos, de aceptarnos, de conectar con la compasión, de servir, de cultivar ya otras áreas diferentes del ser. Por eso hablamos ya de un camino pues, de conexión más con la paz, bueno, con la meditación. Entonces, ahí, por ejemplo, la herramienta de la meditación puede ser bastante buena. Ahora, la meditación nos permite entonces conectar más fácilmente con esa cualidad de sattva de la mente, pero igual como les explicaba, hay ciertas contraindicaciones, se debe hacer por una persona o como con una guía adecuada, cuando se quiere profundizar en ese camino, idealmente debe haber un buen acompañamiento, porque no es inocua, es decir, alguna persona, por ejemplo, que esté mucho en esta cualidad, si se sienta a meditar, tal vez se encuentre con cosas allí también, como digamos, en la mente, que lo pueden herir más, pues, o que pueden ser muy difíciles de digerir. Entonces, ¿por qué? Porque le hace falta el fuego de la transformación. Entonces, no es para todo el mundo siempre, o no es para todos los momentos. Sin embargo, cuando lo logramos hacer o nos conectamos con alguien que nos pueda enseñar de una forma adecuada, ahora hay muchos tipos, ¿cierto? Hay muchos tipos de meditación, pero como les decía, por ejemplo, cuando uno quiere en verdad profundizar sobre la técnica y cierta forma de desarrollarla, pues es ahí bueno tener una buena guía. Y cuando se logra o cuando se hace, bien sea el método que sea, pero que sea digámoslo, adecuado, se logran de beneficios físicos y mentales pues increíbles, aunque de por sí mismo la meditación no tiene como el propósito de hacernos más sanos, sino que como digámoslo en su fin último es digámoslo muy espiritual el objetivo, como que podamos conectar con nuestro ser espiritual, pero en ese camino la humanidad se ha dado cuenta que el cuerpo tiene una transformación y un cambio también. Entonces, tiene muchos beneficios para nuestra salud física, se han estudiado de muchas formas y para a nivel mental también. Entonces, es una herramienta muy valiosa que tenemos como humanidad y que puede convertirse en una estrategia también de salud pública, por ejemplo, o pues de la salud en una familia, etcétera, en una comunidad, una herramienta muy bonita. Entonces, bueno, los dejaría con esa inquietud y esa invitación
a conocer también más esta práctica, si es el momento para nosotros, eh, como una herramienta para el autocuidado. Entonces, a veces me gusta explicarla también de esa forma, como una herramienta de higiene. Así como uno todos los días va al baño, o todos los días, no sé, nos lavamos los dientes, nos bañamos, pues todos los días deberíamos sacar un momento para cuidar la higiene de la mente, la higiene mental. Entonces hace parte como una técnica para la higiene mental, para ayudar a que la mente conecte con esa capacidad que tiene sátvica, ¿cierto? Que pueda tal vez por un momento dejar de identificarse como lo hace constantemente con esas otras características de que me gusta, de que no me gusta, que estoy afanado, o sea, la mente en mil cosas, olvidándonos de esa capacidad que tenemos tal vez de concentrarnos y poder observar las cosas más allá de que me gusta o de que no me gusta, o sea, como tener una perspectiva más amplia. Y así la mente, pues en últimas, ¿qué va a hacer? Pues va a funcionar mejor como ese canal que es. Bueno, entonces esto sería por el momento lo que tengo para compartirles. Muchas gracias. O sea, cuando tú hablabas al inicio del yoga, pues de esa relación que hay, hablas entonces no solo, digamos, que uno entiende que yoga es más como la parte física, ¿no? Pero también hablas como de la meditación, lo que en últimas también Uh-huh. hace referencia. Sí, a veces aquí aprendimos o vemos como yoga, sí, la postura física, la actividad, pero siempre va en verdad ligada a el desarrollo de otras áreas del ser, no solo de lo físico, porque detrás de lo físico simplemente hay un trabajo para el cuidado del cuerpo energético, es decir, también para el cuidado mental. Entonces, el yoga lo que busca es que el cuerpo esté en su forma integral más dispuesto para la meditación. O sea, en verdad el yoga nace como eso, como una herramienta espiritual, como una guía para el ser humano para que logre conectar con su par, con sattva, con su conciencia, con su alma. Entonces, esto se puede lograr, por ejemplo, a través de la meditación. Entonces, muchas veces lo que pasa es que hay muchas ramas del yoga, ¿cierto? Como muchos métodos, muchos caminos, pero como que todos llevan a lo mismo, a cómo ayudarnos, que podamos conectar con nuestra alma o con nuestro ser interior. Y para eso, entonces, los yogis que nos enseñaron o que nos enseñan, pues cuida tu cuerpo, cuida también tu templo, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, y se empezaron a desarrollar un montón de técnicas enfocadas a eso, a mantener el cuerpo sano, tanto digamos lo físico como energético, para que podamos más fácilmente entrar en ese contacto con el alma, o sea, para que haya mejor, digamos, circulación de la energía, para que las funciones normales del cuerpo se lleven mejor a cabo y faciliten ese proceso de autoconocimiento. Entonces, sí hay una parte muy importante enfocada a lo físico, pero es para llevarnos a ese propósito o a esa meta. Como les decía, no tengo que creer en un Dios particular o tener una religión particular, porque de una u otra forma todos podemos experimentar que hay algo más allá de mi cuerpo material y hay algo más allá de lo que yo puedo percibir como bueno o malo, o sea, más allá de mis juicios, que eso es un poco lo que nos habla también el yoga, o sea, cómo existe algo más allá de eso y cómo podemos conectar con ello para pues, tener una vida más, una experiencia de vida que es corta, más plena. Entonces el yoga y la ayurveda nacen, digamos, dentro de la misma familia, en la misma región del mundo, entonces tienen influencias como formas de entender la vida muy similares. Y entonces van como de la mano, son como ciencias hermanas. Entonces, el yoga en últimas también nos enseña mucho lo que nos enseña Ayurveda, solo que digamos lo que se enfoca un poco más a eso, como a la parte espiritual, más de cómo potencializar la salud que sanar. Entonces, Ayurveda es más como el remedio, la terapia, pero también se enfoca mucho en prevenir y yoga como en potencializar, por decirlo así. Vale, súper, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muy interesante este Qué espacio. bueno.
Bueno, gracias también a ti por participar. Estaré poniendo esta sesión en YouTube y ahí pues podrás de pronto encontrar otros videos que pongamos luego sobre otros temas y también en las redes. Entonces, nos vemos por otros por ahí. Listo. Bueno, que tengan feliz día. Un Bonito amor. día. Gracias. Chao. Chai.